Profesor Francisco Pacho Maturana, que está en Bolivia, recordamos a los 30 años de esta gesta inolvidable que nos volvió a poner en la élite del fútbol mundial, gracias al equipo que usted lideró. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Antonio, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo y por ese conducto a todos sus oyentes. Oiga. Pues siempre recordar es bueno, ¿no? Sí, 30 años dependiendo ya. de cómo, Antonio, dependiendo de cómo tomemos la situación, ¿cierto? Porque en el pasado los griegos nos enseñaron que ahí habían cosas y por eso los griegos cuidaban a sus viejitos y cuando tenían problemas iban a preguntarles cómo lo hacían. Entonces yo pienso que el pasado es valioso o si no, no tendría sentido la historia. Claro. Y en ese pasado es bueno recordarlo para encontrar pistas, pero no para descalificarlo ni, digamos, ponerte a comparar. Claro. Los romanos también tenían su Sanedrín, ¿no? Entonces ahí convocaban a los senadores de mayor edad para como un consejo de sabios, ¿no? Para que les dieran pistas de acuerdo a su experiencia. Sí. Lo que pasa es que uno cuando empieza a estudiar se encuentra con los griegos, que los griegos fueron vitales para nuestra humanidad. Y en ese sentido ellos tenían un respeto total por los ancianos, los llevaban a descansar por las montañas, pero cuando el gobernante de turno tenía problemas, se iba para las montañas y venía reforzadito. Claro, claro, pues que la experiencia no se improvisa. Bueno, para los más jóvenes, profesor Maturana, usted agarra este equipo después de haber dirigido exitosamente a Once Caldas. Nacional campeón Atlético de Libertadores. Nacional, campeón de Copa Libertadores. Bueno, es que el 89 fue su año, profesor Maturana. Copa Libertadores y clasificación al Mundial, mejor dicho. Bueno, yo espero que mi mejor año no haya llegado. Ah, bueno, eso está bien, mejor todavía. Sí. Pero qué año aquel, ¿no? Yo me imagino que en el diciembre del 88 usted decía, bueno, el año que viene es fundamental. ¿Cómo se planeó ese año? A ver, yo creo que esa es una pregunta muy interesante que puede aclarar el camino, incluso el presente. Francisco, Antonio, perdón, se habla de una generación de oro y si uno mira atrás, yo y mi generación nos criamos con poquitos tarados, sin ver. El único recuerdo que teníamos de un mundial fue en el año 62 y todos nos grabamos esa narración del narrador de Colombia que no gritó el gol de Marino Klinger, sí, el 4-4, sino que... Sí. Bueno, él dijo, Marino Klinger acaba de empatar el partido de Arica. Y todos en el liceo salimos disparados porque lo estábamos oyendo por radiecito ahí en la clase. Salimos y nos tomamos las calles felices porque Colombia había clasificado un mundial. Y después de ahí pasaron 28 años. La gran mayoría nos graduamos. Somos gente o son gente de bien. Y disfrutábamos de los mundiales y éramos hinchas de Brasil. Sí. En su mayoría. Sí. Y de pronto viene y a los 28 años se nos da esta clasificación, pero no fue un acto de magia, sino fue producto de un caminar y de unos dirigentes, yo creo que inteligentes, humildes, para encontrar pistas, y nosotros encontramos una pista en Nacional, que fue la pista que nos dejó Rinald Mitchell, el que entrenaba a Holanda, que en ese tiempo era el equipo que todo el mundo quería hacer. Y Rinald Mitchell tuvo un asistente o una persona que estaba con él, que era el profesor Ricardo de León. Ricardo de León se vino con ese bagaje de conocimiento y tuvo éxito en Uruguay. Tuvo alumnos importantes como el caso de Luis Cubilla, que fue el que vino acá a Nacional, lo mismo que el profesor de León al Tolima, y ahí nosotros encontramos esa visión del fútbol desde la parte zonal, porque antes aquí estábamos todos comprometidos con el tema individual que nos había traído el profesor Subeldía, Vilato, el mismo López Frete, Popovic, Vidinic.
Entonces, en ese sentido, yo tuve la suerte de estar en una selección Colombia a nivel panamericano, bolivariano, y jugué la eliminatoria del Mundial del 82. Entonces, cuando viene Luis, yo encuentro que la zona es mi seducción. Y a partir de ahí empezamos a manejar esa zona en Nacional. Y después, otra de las cosas que el señor León Londoño encontró fue que Holanda, en ese tiempo se decía que era la única selección del mundo que entrenaba todos los días. ¿Por qué? Porque tenía la base del Ajax. Entonces, León Londoño quiso hacer eso con Nacional. Entonces, Nacional, que era un equipo de criollos, se convirtió en un laboratorio donde se fue edificando el fútbol de Colombia, porque no fue que en el 90 salió Higuita, Valderrama, esos grandes jugadores de Colombia. No, Antonio, Colombia siempre ha tenido buenos jugadores de fútbol, muy buenos. Es más, cuando yo fui a España, tuve un recibimiento de Alfredo Di Stéfano, y él me decía que él era el cacique Pluma Blanca, porque en Europa pensaban que todos éramos indiecitos, y él era el jefe de todos los indiecitos. Y fue reconocido por mucho como el mejor jugador del mundo. Y en alguna ocasión él dijo que en Colombia había un jugador que jugaba mejor que él. Ese jugador fue Humberto Turrón Álvarez. En Colombia, Antonio, en Colombia hubo jugadores como el Caimán Sánchez. Caimán Sánchez, en esa época, cuando los argentinos nos conquistaron a nosotros, pensar que un jugador colombiano iba a jugar en Argentina, imposible. Eso no se daba, eso eran sueños utópicos. Después, en nuestro país, hubo una época donde la mayoría de los jugadores eran extranjeros y jugaban 2 o 3 colombianos. Y usted se acuerda de su Millonario, que había un jugador, que el capitán de Millonario se llamaba Francisco Cobo Zuluaga. Pero claro. Y uno dice, ¿qué tan bueno sería que él manejaba y era el capitán de todos los extranjeros que había en Millonarios en esa época? Entonces tuvo que haber sido muy bueno. Diego Umaña, en una Copa Libertadores con el Deportivo Cali, en el diario El País salió el título grande: Umaña compró el Centenario. A un señor que se llamaba Henry Caicedo. Claro. Henry Caicedo. Ay. La mosca. La mosca, Caicedo, sí. Ay, no me digas. Se nos fue la... Ahí está el profesor Maturana. Si lo reubicamos, por favor. Ahí está. Profe, tenemos problemas con el sonido. Con el sonido, hombre, que estaba lo más de bueno además, ¿no? Sí, estaba sonando cañonazo. Estaba sonando cañonazo, ahí se nos fue. Espéreme a ver, porque vamos en la mosca Caicedo. Y en la planeación de aquel año 1989, que claro, a la gente hay que decirle, en esos tiempos, Nicolás, pues los jugadores difícilmente salían. Entonces se encontró en Atlético Nacional, que era campeón de Copa. Ahí está, claro, profesor Maturana. Local. Sí. Íbamos en la mosca Caicedo, profesor. Discúlpenos, por favor, se nos fue la señal. Ya estamos de nuevo. Bueno, después, mucha de la juventud de Bogotá nació y se formó admirando a un jugador como Alejandro Grán, en la época en que venían jugadores de selecciones nacionales y tendría que ser Argentina, Brasil o Uruguay al fútbol colombiano, no venían de otras partes, era imposible el mercado porque acá el nivel era muy grande. Entonces, después de hablar de como ejemplo de esos jugadores, es para decirte que en Colombia siempre hubo buenos jugadores, pero nunca clasificamos a un mundial, después del 62. Entonces, este equipo no apareció en el 89, sino que en el 87 se empezaron a hacer las cosas y esta gente, los dirigentes del Nacional, por convicción, hicieron un equipo netamente de jugadores colombianos. Los puros criollos. Es más, cuando estábamos edificando el equipo, yo tenía problemas para el lado derecho. Entonces me fui a donde el doctor Ochoa en Cali y él generosamente me cedió a John Edison Castaño y a Chon Herrera para que organizara mi lado derecho. Y nos vinimos en el 87 y arrancamos y ese equipo empezó a enamorar.
porque ya había un mensaje que había dado el Caldas. El Caldas del 86 fue un equipo que al final terminó de criollos porque no había dinero para pagarle a los extranjeros y se fueron. Entonces nos quedamos nosotros y ese equipo de netamente jugadores colombianos empezó a enamorar y en muchas partes se era hincha del Cúcuta y del Caldas, del Nacional y del Caldas, del Tolima y del Caldas, porque ese Caldas reflejaba lo que nosotros queríamos como colombianos que podíamos expresar a través del juego. Entonces eso invitó a los de Nacional a hacerlo por convicción, no por necesidad. Y ahí en los primeros traspiés que estuvimos, el doctor Ochoa nos ayudó para confeccionar la nómina. Después ese equipo, no sé, 87, 88, 87 hizo una buena campaña, estuvo ahí coqueteando los primeros lugares y después vinieron los dirigentes de Nacional y se reforzaron. No hubo forma de decir, bueno, vamos a arrancar con jugadores extranjeros porque esto no funcionó. No, tuvieron la paciencia, no estaban manejados por la inmediatez de los resultados que hoy es el común denominador hoy por hoy. Entonces, después de una muy buena performance, yo voy a buscar reforzar el equipo para el otro campeonato y en alguna ocasión jugando contra el Cúcuta yo vi una persona que era diferente a nosotros, porque nosotros éramos todos jugadores, Juan Jairo Galeano, Fajardo, toda esta gente era el toque y yo necesitaba habilidad, necesitaba alguien que tuviese fantasía y me encontré con que en Cúcuta jugaba un chico que no había jugado en América o América lo había mandado para allá y fui a donde los dirigentes de la América para que me prestaran ese jugador. Ellos pensaban que yo le iba a pedir a Sarmiento, a Herrera, no, y le dije, Usuriaga, me dijo, Usuriaga, lléveselo. Y yo lo traje a Nacional. Y cuando Usuriaga llegó a Nacional, la prensa me quería matar porque ese era el refuerzo que yo había buscado para un equipo que iba a participar en Copa Libertadores. Pero yo sabía lo que necesitábamos. Y fue tanto que al final ese jugador enamoró, nos dio muchas cosas, creció con nosotros y fuera de eso, él mismo en alguna ocasión me decía, porque unos en esa etapa formativa se quejaban porque Albeiro no quería dar autógrafo. Entonces yo fui a donde él y le dije a Albeiro, mira, uno se ve a la gente, tal cosa, tal otra. Y entonces él me dijo, sí, pero ¿por qué cuando estaba en Cúcuta no me pedían? No. Ay, Dios mío. Bueno, y entonces usted planea ahí con Palomo. Ese fue el aporte que Albeiro nos hizo, pero no llegó así que todos lo estaban esperando con un camino de rosa. No, estaban cuestionándome que quién era que yo había traído. Bueno, y el mismo América me dijo, lléveselo. Y entonces vino Albeiro y nos dio algo importante. Y después, cuando el León Londoño quiere copiar lo de Holanda, lo del Ajax, pues Albeiro tiene un cupo a nivel de selección. Entonces, esa misma selección fue la selección que en el 87 en Argentina le ganó a la Argentina de Maradona en un muy buen partido por el tercer lugar. Claro. Y después vino la Copa América del 89. Ahí yo tuve pues como, no sé, como la lucidez de decirle al país que la Copa América queríamos ir a probar algunos jugadores y queríamos crecer, fortalecernos internacionalmente, porque es que ahora los jugadores, ¿cuántos partidos internacionales juegan? No sé, 20, 30 mensuales, 30 anuales. En ese tiempo jugábamos uno cada 3 o 4 meses, jugábamos uno si acaso, o los partidos internacionales eran en los campeonatos internacionales. Entonces yo aproveché eso, la gente me entendió, el presidente me entendió, don León, y con es más, cuando nosotros ganamos la Copa Libertadores, don León tenía cierto temor, porque él decía que el colombiano una vez se consigue un logro se relaja, y que ya después de haber conseguido esta Copa de pronto nos relajábamos para la eliminatoria.
Afortunadamente no fue así. Este tema de la eliminatoria también es un tema que yo quiero conocer, porque quiero compartir, porque a veces la historia se escribe así desde una falacia. Resulta que yo tuve argumentos y de una manera, digamos, prudente, tomé una decisión apoyado en ciertas cosas. Yo jugué fútbol profesional y jugué en la selección, y las eliminatorias eran en Bogotá y no clasificábamos. Y yo tuve la oportunidad de jugar un partido con Perú, y toda la semana previa todo el mundo con los perritos, con la bandera de Colombia, en todas partes, Colombia por aquí. Y llegamos al estadio y a los 15 minutos ya estaban gritando Perú. Y uno con ese problema de la altura, y uno llegando a correr y la gente gritándole. Entonces dije yo, esto es imposible, aquí no se puede jugar. Y es más, hubo un cuadrangular que hicimos y vinieron equipos vino un equipo, no sé si diría la selección, un equipo de Uruguay, y jugaba Santa Fe y Millonarios. Sí, Montevideo Wanderers. Y cuando la selección iba a jugar con ese equipo, la gente estaba más a favor de ese equipo, porque si ellos nos ganaban, la final era Millonarios y Santa Fe. Sí. Entonces, ese era Bogotá. Entonces yo tomé la decisión un día. ¿Por qué? Porque yo encontré en Barranquilla que Barranquilla era reconocida como la ciudad de los arroyos. Nadie pensaba que en aquella época Barranquilla iba a ser una sede o la casa de la selección como lo es hoy, afortunadamente. Entonces yo tomé esa decisión, que también fue cuestionada por la prensa. ¿Por qué? Porque era más cómodo para el periodista estar en Bogotá que ir a Barranquilla, porque hoy es muy bueno ir a Barranquilla, pero antes era complicado ir a Barranquilla. Claro. No tenían todas las comodidades que tienen ahora. Entonces, allá hubo alguien que fue el señor Fabio Poveda, el mismo Edgar Perea, que ellos se enamoraron de ese Nacional, y nosotros sentíamos que allá había un entorno agradable para hacernos sentir bien, en el caso de que éramos la selección ya. Yo le dije a don León, no quiero la eliminatoria en Bogotá. Pues cualquiera diría, no, se va a ir para Medellín, pero van a decir, no, ese paisa, o se va a ir para Cali. No, entonces en ese momento había esa lucha regional de Cali y Medellín. Entonces yo digo, Medellín no puede ser, entonces menos Cali. Entonces, ¿qué toca? Barranquilla. ¿Por qué? Porque allá tenemos cariño, tenemos amor, y tenemos un entorno que nos han edificado Fabio y Edgar. Entonces, toda la gente de Barranquilla nos acompañó. Antonio, era un espectáculo cuando nosotros íbamos a jugar, porque íbamos en el bus y toda la gente de Barranquilla salía de todos los barrios con una imagen del corazón de Jesús, de la Virgen, del otro, y todos nos acompañábamos. Es más, cuando llegamos al estadio, en ese tiempo, yo le dije al señor del estadio, le dije, yo quiero que en los intermedios, porque uno llegaba a cualquier estadio del mundo y le ponía Michael Jackson, Madonna, toda esa gente así. Yo digo, yo quiero que me pongan vallenato. ¿Y por qué vallenato? Porque es que en ninguna parte del mundo hay eso. Entonces, para todo el que venga, que se sienta que aquí es visitante. Y eso lo hizo sentir la gente de Barranquilla, y yo creo que fue fundamental para arroparnos y para que nosotros consiguiéramos esa clasificación después de 28 años. Profesor Maturana, yo recuerdo ese América que jugaba con los pitufos, los suplentes de las grandes estrellas de Ochoa Uribe, y ahí jugaba Usuriaga al principio con De Ávila, con John Edison Castaño, y ahí jugaba como de centrodelantero. Usuriaga fue muy importante en la clasificación en Israel. Háblenos de ese proceso, de ese jugador que era tan extraño verlo, tan estrambótico, porque un jugador muy alto, pero siendo puntero. ¿Cómo se hace el proceso con él, y usted qué se encuentra con él especial para que fuera tan importante? No, yo a Albeiro lo vi. Yo no lo vi en los Pitufos, yo lo vi en el Cúcuta, yo después lo tuve en el América. Me pareció una persona excelente, excepcional. Albeiro era un niño, todo su círculo de personas eran niños, porque a él le costaba estar con los mayores. Entonces se mantenía con los chicos por todos los lados, y en Argentina
le vinieron a parar atención a esa situación y entendían que su coeficiente intelectual le daba para ese tipo de escenario, para compartir con esos chicos, no con los mayores. Entonces, Usuriaga tenía cosas tan simpáticas que él me decía a mí, porque yo después lo tuve en el América, él me decía a mí que no lo pusiera de titular. Y yo le decía, ¿por qué? No, porque es que yo veo el partido y miro el huequito cuando entre. Mire, y era un gran rematador, de hecho tuvo Mire, fama de rematador de partidos, sí. Y fuera de eso, él me decía, es que cuando el equipo está jugando y yo siento que el estadio dice Usu, a mí me da una cosita como una alegría. Entonces, ese era Albeiro Zuluaga, esa es su manera de pensar. Entonces, es una persona que uno puede decir, ¿por qué no lo ponía? No, porque a él le gustaba entrar, porque a él lo motivaba cuando el pedido de la gente. Ese era Albeiro. Entonces, uno tiene que conocer a su gente para poder sacar el mejor provecho de ellos. Claro, mire, y por ejemplo, porque, a ver, Usuriaga, bueno, después llegó a Nacional, pero, por ejemplo, ¿cómo era vincular al pibe, a Iguarán, que eran jugadores vitales en la selección y que no hacían parte de Nacional? ¿Y cómo gestionar, por ejemplo, a Alexis García, que era importante en Nacional, pero en la selección estaba por encima del pibe? Bueno, esas son, digamos, decisiones que mucha gente no entiende y se las imagina. Pero mire, en Nacional, si usted quiere hablar del buen fútbol, la primera piedra es Alexis García. Alexis yo lo tuve en Once Caldas, allá lo conocí. Es más, yo creo que nosotros somos medio pariente, porque él es García, yo también soy García, y en el Chocó todos los negritos somos familiares. Entonces, yo me lo llevo me lo llevo a Nacional, y se hizo el capitán, el capo de Nacional, con su juego, por su condición humana, y a todos los hacía mejor. Entonces, Alex estuvo en la selección inicial, en la preolímpica, y después, después de la preolímpica venía la mayores, y en la mayores se podían llevar jugadores ya mayores, ¿me entiendes? Que no sé, antes había no sé cuántos partidos jugados. En todo caso, en la mayores se necesitaban los jugadores, se podían llevar jugadores con más experiencia. Entonces, ¿cuáles eran los jugadores de más experiencia? ¿Cómo se llama? Iguarán, sí. que usted lo dice. Sí. Iguarán. Que Luis Galarza, que era el arquero de Bolivia, Sí. le pega una patada a Valderrama increíble. En el Caía gigante de criminal. Arroyito. Sí, exacto. Y el Chonto, me acuerdo que empieza a jugar de ese lateral derecho. Con gran La- proyección. La rompe. Ahí está el Chonto, profe la Maturana. rompe Chonto, sí. Ahí está, profe. Íbamos en el partido de Bolivia. Bueno. Sí, y acondicionar a Iguarán y al pibe, Bueno, a un entonces, equipo que no. en ese partido de Bolivia, yo pongo, desde acá de Medellín, ya sabía Anthony que iba a jugar él. ¿Por qué? Porque la estructura de Bolivia me daba para un jugador como Anthony. Y en ese partido Anthony mete 2 goles, y es la figura. Y el próximo partido era con Paraguay. Entonces yo, para ese partido era que yo había llevado a Arnoldo, para el partido con Iguarán. Arnoldo para el partido con Paraguay. ¿Por qué razón? Porque Paraguay ponía la defensa donde estaba este muchacho Delgado, no me acuerdo cuál es el otro, que eran ya mayorcitos y no eran rápidos. Y yo le decía, no, vos le metes 3 piques y arreglas esto. Bueno, y en ese partido
yo saco a De Ávila y también me querían quemar la casa porque yo había sacado a De Ávila y enseguida pongo a Arnoldo y Arnoldo termina haciendo los 3 goles. Sí, al Gato Fernández. Contra Paraguay. Sí. Entonces, a partir de ahí, Arnoldo cogió un aire porque Arnoldo, como compañero mío, le costaba cuando el bus iba a recogernos para la concentración. Y entonces, en ese momento, Arnoldo ya se dispara y termina siendo, Arnoldo termina siendo el goleador de la Copa de América. Figurón. Sí, al Gato. ¿Y cómo era condicionar al pibe dentro de un equipo que no, o sea, él no era de Nacional? Pero entonces, ¿cómo era hacer para poner el pibe y no poner a Alexis? No, a ver, hay algo, ¿cierto? Las microsociedades. Entonces, ¿qué pasa con las microsociedades? Cuando es la selección mayor, yo veo que hay una sociedad que viene actuando hace rato, que es Redín y Valderrama. Entonces yo digo, listo, ahí está, el Cali trabaja para nosotros y ahí encontramos esa comunión de 2 jugadores excelentes. Y Alexis entendió, y es más, llega un momento donde nosotros hacemos una serie de partidos internacionales que no perdíamos. Y me acuerdo que hubo un partido donde habíamos ganado y yo llego al bus y no encuentro esa emoción, esa situación de alegría por haber ganado. Y veo que Alexis está solo y triste. Entonces, ahí me doy cuenta, digo yo, es que Alexis es el capo en Nacional, pero en la selección no es el capo. En la selección no va a tener puesto. Entonces, si no va a tener puesto el capitán y tener 7 o 8 jugadores que él lidera, entonces voy a tener un equipo hecho mal. Sí. Entonces ahí llego y rompo, digamos, lo que son los sentimientos y dejo a Alexis. Entonces tengo 2 de juego corto, que son Valderrama y Redín, y 2 de juego largo. Entonces, ¿cuáles son los 2 de juego largo? Alfonso Fajardo y el otro fue Freddy Rincón, porque Freddy Rincón en Santa Fe a duras penas jugaba. Entonces era la persona que nos iba a dar un cambio a nivel de selecciones y eso fue todo, ¿cierto? Porque si hubiera sido la rosca, yo llevo a mi primo, a mi jugador de Nacional, a mi jefe en Nacional, los llevo para la selección, pero tuve la valentía de estrangular sentimientos y dejarlo quieto acá, porque sabía que estaba por encima la estabilidad, la integridad del grupo como tal. Claro, ahora, y hablando de esas decisiones, que fue un poco de lo que hablábamos, las decisiones que uno no entiende, que usted nos contaba ahora con Alexis, con el Pipa, bueno, con Usuriaga en el Mundial del 90 se dio un caso similar, ¿cierto? Que usted no lo llevó. Sí, se dio es que lo que pasa es que todos cumplen su ciclo. Es más, yo pienso que ninguno ahora le va a decir a Queiroz que tiene que llevar a Pibe Valderrama. ¿Por qué? Porque en ese momento, si Pibe en este momento estuviera jugando o estuviera bien, ahí estaba, pero Albeiro cumplió a cabalidad con nosotros crecimos alrededor de él creció alrededor de nosotros, pero es más, me acuerdo que una vez veníamos en el avión de Israel, que estaba dando unas vueltecitas en Bogotá, y me acerqué a una silla donde estaba Chicho, estaba Albeiro, entonces estaban hablando del Chicho Mundial. Pérez. Estaban hablando del Mundial y yo le dije, muchacho, el Mundial, esto es como barajando y repartiendo de nuevo. Ustedes ya hicieron lo que tenía que hacer, clasificar, pero después yo no quedo hipotecado con ninguno de ustedes. Después ustedes tienen que ganarse el puesto día a día. ¿Con qué se lo ganan? Con el fútbol y con el comportamiento. Claro. ¿Ahí que le falló Usuriaga? ¿El fútbol o el comportamiento? No, yo pienso que no vale la pena eso, ¿me entiendes? Pero en todo caso es que ahí lo que vale es la decisión del entrenador, que tuvo valentía para dejarlo. Sí, eso es cierto, eso está claro. Hombre, profe, se nos va el tiempo, usted sabe cómo es la radio, quisiéramos hablar mucho más, pero queríamos recordarlo en esta efeméride
a los 30 años de la clasificación a Italia 90, que marcó el comienzo de algo que todavía disfrutamos y nos deja una reflexión desde el comienzo que sería bueno, pues hombre, tenerlos en cuenta ustedes para tantas inquietudes que hoy en el fútbol colombiano. La inquietud la pongo yo, usted no dijo eso para que quede claro, pero la pongo yo a partir de su primera intervención y nos encanta hablar con usted como siempre y ojalá pues nos pueda acompañar por mucho rato en este tipo de charlas que son muy edificantes y constructivas. Mil gracias y lo recordamos con mucho cariño. Muchas gracias, Antonio. A ustedes un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Francisco Maturana, 30 años después de la clasificación italiana.